Bon dia, bon dia. Bé, moltes gràcies als que heu vingut. Avui tenim el goig de tenir el Leonardo Finotti, que és un fotògraf brasileny. Si entreu a la seva web us adonareu de la dimensió enorme del seu treball, que conforma tot un cànon d'arquitectura sud-americana, brasilenya i també asiàtica i europea. És un treball minuciós, un treball d'una precisió extraordinària sobre arquitectura moderna, sobretot, i quan dic moderna vull dir moderna, l'arquitectura dels anys 50, anys 60, fa un redescobriment d'aquesta arquitectura tan notable que especialment al continent sud-americà va haver-hi, i també Chandigarh, per exemple, o algunes ciutats europees. També és naturalment un fotògraf d'arquitectura contemporània. Una de les característiques, diguem-ne, que a mi m'atrauen més de la seva obra i de la forma que té de fer fotografia és que de vegades concep, o especialment quan fa una exposició, concep aquesta exposició gairebé com una gran foto, és a dir, estableix relacions entre cada una de les fotos, ja de per si interessants, però quan les aplega d'una forma coordinada amb grups de 10, 12 o 15 o 20, estableix com que en diria una gran foto i fa un pas més en l'explicació d'una determinada obra, d'una determinada ciutat, d'un paisatge. Jo li agraeixo sincerament que hagi fet un esforç important venint de Rio de Janeiro aquí per estar... Perdó, de São Paulo, perdó, ara em confós amb l'exposició que tenim ara al col·legi de São Paulo, que és la ciutat on viu, a Girona, doncs, per estar nosaltres aquests dies una mica en el context de l'homenatge que fem a Brasil en aquesta escola. Res més, deixo la paraula a Maria. Bueno, lo obligué a venir. Yo soy sin voz, pero bueno, diré 4 palabras. Yo agradezco muchísimo, muy buenos días, primero que todo. Agradezco muchísimo a Leonardo que esté aquí. Y les presento un poco su biografía rápidamente, después comentaré unas cosas. Leonardo Finotti es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Uberlândia del 2002. Este mismo año empieza su actividad como fotógrafo de arquitectura en Portugal, donde vive unos años. El año 2004 obtiene el posgrado por la Bauhaus Dessau Foundation, Alemania. Ha trabajado con un gran número de arquitectos, sobre todo de Brasil, Portugal y Suiza, y también ha participado desde 1997 en muchísimas exposiciones individuales y colectivas a Brasil, Estados Unidos, Portugal, Alemania. Me gusta hacer el listado porque es impactante lo que ha trabajado y en los sitios: Polonia, Rusia, Francia, China, Italia, Austria, Bratislava, Japón, Togo, Argentina y ahora Cataluña también. Actualmente trabaja a escala internacional, colaborando con las principales publicaciones especializadas en todo el mundo, y sus fotografías hacen parte de colecciones privadas y también de instituciones como el MoMA de Nueva York, que recientemente ha adquirido 15 fotografías para su colección permanente. En el 2015 obtuvo el primer premio a la Bienal Internacional de Arquitectura Buenos Aires. También, como lo comenté ayer se inauguró la exposición sobre su trabajo en Río de Janeiro, en el COAC de Barcelona, de Girona. No sé si han ido a verla, les invito a ir a verla. Es una selección de 20 fotografías que salen de un trabajo de 80 que se llama Río Encuadrado, yo creo que en algún momento lo mostrará aquí también, donde él plantea una mirada sintética bajo su punto de vista a la ciudad de Río de Janeiro. Obviamente es un reto explicar una ciudad de una manera tan sintética, y nosotros hemos hecho un reto mayor todavía, ¿no? De 80 hemos sacado 20 a partir de una, ¿no?, colaboración a distancia, y el resultado de esta mirada está ahí en el COAC. La colaboración con el MoMA surge por el interés específico por la arquitectura moderna latinoamericana. Es decir, como ha dicho José María, él trabaja, es fotógrafo especializado de arquitectura contemporánea, pero tiene un tema que es su pasión también, que es la arquitectura moderna, y entonces hace parte también de un recorrido personal y de búsqueda, ¿no?, como de interés suyo. Y cuando hace unos años, 2015, lo del MoMA, 2015, en el MoMA de Nueva York se hizo una gran retrospectiva sobre la arquitectura moderna latinoamericana, y
La primera versión fue encargada a fotógrafos estadounidenses y esta vez escogieron un fotógrafo latinoamericano que tiene mucho más sentido por la mirada que él tenía sobre también el continente. Entonces se paseó por toda América Latina sacando, ¿no?, fotografías que se recopilaron ahí y mostraron una visión otra vez sintética, pero intencionada sobre el tema. Y por lo tanto, finalmente, el museo compró unas cuantas fotografías suyas que hacen parte ahora de la colección. Hay un tema muy importante de la razón por la cual también un fotógrafo es tan importante en los estudios de arquitectura, porque yo creo que, como hemos repetido muchas veces, y ayer que tuvimos una entrega muy intensiva de trabajo de máster, ¿no?, detectamos cuánto es importante saber ver. Yo creo que ahí es un reto que tenemos todos, porque actualmente, yo no me canso de repetirlo, vivimos inundados de imágenes y necesitan tener siempre más capacidad de saber ver, de tener una mirada intensiva, como tenía nuestro maestro Elio Piñón. Y creo que en este sentido hace falta tener como una capacidad de buscar encuadres, escoger puntos de vista, que no es solo hacer fotografías. Cuando hacen un render o hacen una perspectiva es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que Leonardo, durante su presentación, y ojalá después le hagan preguntas, y si quieren al final se pueden quedar unos cuantos y hacemos como un pequeño taller o como una conversación más, ¿no?, un petit comité, lo que puedan quedarse, preguntarle sobre su manera de hacer, ¿no? Él tiene un relato muy divertido, no lo voy a adelantar, a lo mejor lo cuenta él y si no lo contamos al final, sobre su manera de hacer y que ya lo copian, ¿no?, que tiene como el copyright. Y yo creo que nada más, le cedo la palabra. Y también hay un tema importante, que nosotros, aquí hay miembros del grupo, tenemos un grupo de investigación en Barcelona y trabajamos específicamente desde hace años el tema de la relación entre arquitectura, ciudad y fotografía, que es un tema donde la fotografía se vuelve instrumento para aprender e instrumento para hacer. Yo creo que esas son las dos vertientes de la fotografía entendida no tanto como objeto, sino como mirada. Aquí no todo el mundo tiene que convertirse en fotógrafo. Pero aquí hay una frase de Marcel Gauterot, que creo que saqué de vuestro libro, que dice: uno de los más importantes fotógrafos brasileños dijo una vez, una persona que no sabe arquitectura no es capaz de hacer una buena foto, ¿no? Les dejo con esta inquietud o con esta pregunta y les dejo, y de nuevo bienvenido a Leonardo. Gracias. Muchas gracias por la invitación, soy muy contento de estar acá. Es la primera vez mía en Girona, hacía mucho que no venía en Cataluña. Me parece muy bien este grupo de investigación, yo he cruzado con muchos de estos miembros por ahí. Parece que el trabajo que están haciendo es muy interesante y tengo tenido el privilegio de encontrar gente muy inteligente en este proceso y en las últimas presentaciones que he hecho no estoy mostrando fotos, sino como un trabajo junto con Michele que hacemos, que un poco de pensar la fotografía como un proyecto, como el tema, como fotografía como instalación, o sea, las publicaciones, las exposiciones como una plataforma de pensar la fotografía, de hacer conexiones. Y yo pienso que en un universo de arquitectos esto es mucho más interesante que estar aquí mostrando fotografías. Bien, entonces lo que hice acá, nosotros hicimos dos libros muy sencillos que son como portafolios. Uno empezó con el mío y otro de Michele, pero Michele ha hecho otros trabajos con otros artistas, pero en un momento sentimos que sería bueno hacer uno que tenía relaciones. O sea, empezó con el mío, ¿por qué no hacer otro? Pero ahí ya no tenía relaciones, entonces, ¿cómo
o sea, sacamos las otras cosas y hacemos una relación más directa. Entonces lo que he hecho fue poner una página doble del mío, o siempre empieza con de ella, que hay un texto hablando un poco del concepto. O sea, entonces siempre cuando ver este contexto iba a ser la página doble de ella. O sea, en este interesa más ver las exposiciones y el otro más la fotografía. O sea, este es el trabajo que hice por un año en la Bauhaus, un proyecto que se llamaba Transit Spaces, que era un proyecto muy interesante entre Berlín y Moscú, que estaba pensando todo, fue en 2003, 2004, que pensaba todos los cambios que en este momento de cambio en el este europeo, no solo en Rusia, pero algunos, o sea, había Polonia que ingresaba en la Comunidad Europea, había Bielorrusia que era como un país que era igual la Unión Soviética antigua, y había Rusia que también era se había desmembrado, ¿no? Y en cada una de esas ciudades había un tema de pensar, o sea, por ejemplo, en Moscú era el tema del fútbol, en Varsovia era el tema de la vida nocturna, en Brest era el tema de la frontera, o sea, había muchos, pero lo que más yo pienso que esta parte de Smolensk en Rusia era el que más yo pienso que era más interesante. Pero nosotros hicimos 3 exposiciones en el edificio de la Bauhaus, de Gropius, pero yo nunca di ninguna importancia a esto, o sea, ni saqué fotos, o sea, tengo algunos vestigios de como este y aquello. Pero casi 15 años después hicimos un esfuerzo de armar como una serie de este trabajo. Y ahí hicimos este experimento ahí. Una cosa interesante del punto de vista de la fotografía fue que en este momento era el momento que yo empezaba a trabajar con digital. Cuando empezó el digital, el CCD de la cámara era más, o sea, las cámaras SLRs fueron proyectadas dentro de una reflex analógica. Pero ellos no tenían la tecnología de hacer el CCD del mismo tamaño del negativo. O sea, para un fotógrafo que fotografa espacios era muy malo porque se perdía 60% de la gran angular. Para un que hace deporte era buenísimo porque... Entonces, creo que este fue el primer experimento que hice con la Tilt and Shift. O sea, hacía un shift para derecha y hacía una foto y otro hacía otra. Y ahí juntaba las dos y empecé a pensar en una panorámica propia, que yo inventé esta panorámica. Y después hice esa gran panorámica con varias panorámicas juntas, que eran este lado de este mercado y del otro. Lo interesante de este es que, como en Rusia no había comercio, los garajes de los edificios se convirtieron en comercio naturalmente. O sea, desde esta serie Transit Spaces, ahí yo sigo haciendo estas panorámicas una cada 3 años, siempre con el tema del comercio, de rua, o sea, yo he hecho cosas en África, en Japón, siempre no tengo una fecha precisa, pero cuando veo algo que sea interesante, hago algo. Entonces, esta serie se llama Marketscape. O sea, es una serie
juntar unas fotos para tener como si fuera una calle de comercio, o sea, para que tener un punto que para pensar este mercado global de mercaderías, de cómo esto funciona. Yo pienso que este trabajo fue quizá el primero importante, porque ahí sí fue una cosa más consciente, ¿no? Que fue la primera vez que hicimos una exposición que para cambiar la manera de pensar la fotografía, que era una exposición dedicada al centenario de Niemeyer. Y una cosa que a nosotros no nos gustaban era que en las exposiciones la escala de los edificios hacía una confusión enorme, o sea, se ponía una foto grande de un detalle junto con una panorámica, o sea, entonces la idea de esa exposición era, primeramente, Carilho da Graça había diseñado aquel cuadro, como el cubo blanco dentro del Museo de la Electricidad en Lisboa, para una exposición anterior. Y cuando el director del museo nos invitó ahí, él dijo, ¿será que se puede usar este espacio? Y nosotros, seguro, ¿no? Que el espacio estaba increíble. Entonces, como la idea era presentar 100 fotos de 100 obras por los 100 años de Niemeyer, esa exposición lo veo mucho como una exposición matemática. Porque la idea era, como elegimos, como 6 tamaños que fueran como estándares de la fotografía, 20, 30, 30, 45, o sea, 40, 60, 50, 75, 60, 90, y esta gran 1,50 m, 2,25 m. Para elegir las fotos para ajustar la escala de los edificios. Y como la obra de Niemeyer, su obra final no es tan interesante como la de los 50 o 40, lo que sea. Como era también una exposición de fotografía, la cronología de las fotos eran la fecha que yo he sacado la foto. Y que casi todas las fotos yo he hecho una gran maratona por quizá 200 edificios de Niemeyer en el año del centenario, 2007. O sea, tenía una visión contemporánea del estado de todos estos edificios. Entonces, y todas las fotos tenían la línea del horizonte en la altura de mi ojo. Y la leyenda era el punto de unión entre las fotos. O sea, era un poco como armar estas relaciones entre fecha de la foto, tamaño, orden, todas dentro de este espacio que no hicimos nosotros, sino ya estaba ahí. Entonces, este es un poco el concepto. Entonces, ahí lo ve. Mira, el MAC de Niterói como el ministerio, y la escala está, y ahí se percibe esta idea del movimiento de las fotos en la altura de ojo. Y ahí la cronología también, hay los edificios más clásicos juntos con otros que son más nuevos, ¿no? Este fue un proyecto que hicimos en África, que la idea era en 2010 hacer como un panorama de la arquitectura brasileña contemporánea hecha en estos 10 años del 2000. Entonces, como no teníamos presupuesto, la estrategia era como, imagina que hicimos en Togo, en Benín, ahí no se imprimía nada, o sea, tuvimos que pensar una estrategia que en este momento yo recién volvería a Brasil a vivir, entonces tenía mucho más conexiones con Portugal, entonces armamos un plan de todo, de cómo imprimir en Portugal, el vuelo, sacar las cajas, que tenía
los pesos de las malas, hay que poner las mías malas de Michel para caber las fotos de las 50 fotos de la exposición. Entonces la estrategia fue bastante simple, que era pensar en un sello donde tenía la fecha de nacimiento del autor más viejo, la provincia donde estaba la obra y la fecha de inauguración. Y ahí armamos un circuito. Y la cosa interesante en este caso era cómo, si tú tienes un cuadrado, si la foto vertical, el sello está acá, y horizontal el sello entra en el mismo lugar. O sea, es mucho más como definir un espacio. O sea, la foto cambia, pero la estructura sigue y se puede armar como muy pragmática. Este otro proyecto también fue dentro de ese mismo tema, como este fue en 2009, que el embajador de Portugal visitó este fuerte portugués que está en el medio de la Amazonia y quedó fascinado con esto y quería hacer una exposición. Y hablaron con los órganos, los de patrimonio, querían hacer una maqueta carísima y todo eso. O sea, un amigo de él dice, mira, si tú quieres hacer esta exposición de verdad, llama un fotógrafo, envíale ahí y ya. Entonces me invitaron y yo fui con el avión de la Fuerza Aérea de Brasil, de ahí, y los militares decían, mañana, mismo horario, salimos. O sea, tenía ese un proyecto 24 horas. Pero antes yo pasaba en Brasilia y nosotros medimos los paneles para que también había cada un panel para que las fotos entrasen ahí. O sea, también es una exposición muy pragmática. O sea, tenía ex paneles, ex fotos. Y al final también armamos un plan de bajo presupuesto para hacerlo esto. El curioso de esta exposición es que me olvidé de poner mi nombre en la exposición. Y también el adido cultural ahí encontré, pero después olvidé la exposición. Iba a quedar un mes, bien, todo, pero no lo sé, un año, 2 años después fui en Brasilia y me acordé, ay, esta exposición, ¿qué pasó? No me hicieron más nada de esto. Yo fui ahí. El tipo, sabes que la exposición entró tan bien ahí que no podemos sacarla. O sea, el tipo quedó ahí 4 años y no sacó la exposición. y también tampoco puse mi nombre ahí los 4 años. Bueno, esto también fue un proyecto en República Checa, en Praga, Eslovaquia y Viena. La idea era hacer un contrapunto entre 10 casas modernas y 10 casas contemporáneas. Y también teníamos poco presupuesto, entonces una cosa que hicimos fue usar los catálogos para apoyar las exposiciones y hacer unas 20 fotos bien hechas y no más, y el resto, los catálogos daban un soporte a esto. O sea, la primera es difícil porque imagina que en el museo ahí en Viena tenía esa sala que estaba entrada del museo, una biblioteca y una otra sala. O sea, lo que Michel hizo es una línea y tapó las 2 entradas para quedar un circuito para que se tenga las casas modernas de un lado y las contemporáneas del otro. Y ahí está la exposición. En los catálogos tenía más fotos así para que podría dar soporte a esto. Bueno, este es un proyecto que es curioso porque antes yo
quizá 3 veces al año, 4 veces. Cuando fotografaba algún proyecto más grande, podríamos tomar un helicóptero para hacer un par de fotos, sobre todo en São Paulo. Y en estos vuelos en São Paulo yo empecé a ver que las canchas de fútbol en la periferia muchas veces eran el único espacio público que había. O sea, la primera foto que hice fue en 2007, pero hasta 2014 en el Mundial que la gente empezó a interesar por eso, y ahí hicimos un libro con Lars Müller, el primer trabajo que hicimos juntos, que se llama Brasil, Futebol Urban Euforia en Brasil. O sea, como la cancha de fútbol. Y para ese proyecto, como las minhas fotos eran muy duras, decidimos llamar un otro fotógrafo que tenía fotos blanco y negro con gente, que era para hacer un contrapunto también. Entonces la idea... Entonces lo presentamos este proyecto en 2 exposiciones colectivas, que fueron en MUBI y otra en MAR, en Río, en São Paulo. Y también hice una exposición individual en una galería de arte con estas fotos que eran más chicas. Pero hicimos una cosa que para nosotros también es importante, es que muchas veces el error, o sea, cuando no queda bien, es una oportunidad para repensar. Y ahí, entonces, Michele pensó en la idea de cómo los jugadores en el campo generaron un otro dibujo para no tener las fotos todas así tradicionales. Entonces, pero antes habíamos hecho una exposición así tradicional con las fotos del mismo tamaño, muy tradicional. Este es nuestro espacio en São Paulo. Fue una buena coincidencia porque en este momento estaban alquilando este espacio, remodelando y todo. El editor era el presidente de la AGI, que es la agencia de diseñadores gráficos internacional, y iban a hacer en São Paulo la primera vez el congreso. Y los museos habían devolvido las fotos para nosotros, estaba con el lugar nuevo, el libro, entonces armamos esa exposición ahí fue una casualidad buena. Entonces, a partir de ahí decidimos hacer un proyecto ahí en nuestro estudio, un proyecto al año. Bueno, fue una otra exposición que hicimos en un museo en una otra ciudad, donde en nuestro espacio se llama LAMA SP, de Latin American Modern Architecture. O sea, este fue el segundo proyecto, entonces fuimos invitados a hacer una exposición donde pusimos los 2 juntos. Bueno, este es el segundo proyecto que hicimos, un poquito más ambicioso porque la exposición salía para afuera del edificio. Entonces, fue un proyecto en colaboración con un artista suizo que se llama Mayo Bucher. Y como la primera exposición era traer la periferia de São Paulo para el centro, esa exposición decidimos hablar sobre el centro de São Paulo. Entonces tuvimos algunas cosas puntuales de colar cosas para presentar la exposición, estos carteles por la ciudad. Y después el artista usó la misma tela para intervenir en mis fotos. Y ahí esta es la exposición. Y en ese momento también tenía un privilegio de tener unos espacios libres en el mismo piso que usamos también para hacer otras cosas como aquella y una fiesta de inauguración. Todo eso. Pero ese es el edificio más alto de São Paulo y ahí lo hicimos. Esto quedó ahí 4 meses de afuera y la exposición generalmente son
un año cada exposición. Este fue el tercer proyecto. En este caso no quería tener un lugar donde yo iba a exponer mi trabajo. Eran cosas casuales que íbamos haciendo porque tampoco teníamos presupuesto. Entonces, en ese caso, Michelle invitó a un artista para hacer como una residencia artística y quedó ahí como 6 meses. Y uno de los trabajos fue hacer esta instalación en una otra sala que teníamos allí en un piso más bajo. Este trabajo es en la Río Más 20, que es una conferencia sobre el clima que se pasó en el Río. Los italianos me invitaron para hacer como una mirada sobre 2 favelas ahí en el Río. Y ahí hicimos una exposición en el pabellón. Ellos hicieron unas ideas para cambiar la favela. O sea, en ese momento de revisión de mi propio trabajo ya tengo un poco claro que al final 2 pilares son más fuertes. Uno que es como revisitar el modernismo como una parte de archivo, de rellenar una historia ahí que en Latinoamérica es muy el tema de la memoria. Lo veo que no se ha importado tanto con esto. Entonces, hago un esfuerzo personal enorme para ir haciendo esto. En otro momento es como mi trabajo tiene una estructura muy clara. Cuando yo voy para un lugar que no es de arquitecto, quizá todavía es más interesante porque ahí se construye o sea, todas las estructuras ahí quedan más. Es como organizar el caos, ¿no? O sea, el trabajo se organiza a través de la mirada, lo que no es un lugar planeado, ¿no? Entonces, quizá el trabajo de fútbol se ve esto muy bien, como este lugar que no hay ninguna orden se estructura, ¿no? A través de la fotografía. Sí. Bueno, este fue un proyecto que propusimos al SESC y no funcionó, que era una mirada sobre, ellos hacían 70 años de estábamos haciendo un libro y pensamos en una exposición también, pero eso todavía no resultó. Bueno, yo voy a mostrar primero. Okay. Bueno, este es el museo de Pittsburgh en Estados Unidos, que iban a hacer una exposición y querían también adquirieron unos trabajos míos para la colección. Estas 2 fotos, una de Ibirapuera, otra de Plaza de las Artes, y también esta serie que originalmente era distinta, parte de una otra serie, pero era la parte que no nos convencían tan bien. Te muestro más adelante cómo era. Y bien, esta fue una otra propuesta para el Museo de Arte Moderno de São Paulo, que está en el Parque Ibirapuera. Y la idea era sacar unas películas negras que tienen ahí y no hacer la exposición para el museo, sino para el parque. O sea, que sería muy bonito porque ahí no necesitaba entrar en el museo, era como una vitrina que se iba a ver la exposición y no necesitaba entrar en el museo. Y el parque, todos los edificios son de Niemeyer, o sea, hacía una relación directa con esto. Y también no aceptaron esto. Esta fue la exposición de MoMA, que tenía un par de fotos, quizás las más importantes, como recrearon parte de esa exposición de Niemeyer, como un tributo a la exposición de Niemeyer, que son
distinta de como estaba ahí, pero hicimos como repensamos la parte del Brasilia, del Congreso ahí, de los palacios, para la exposición. Y acá la página de la colección, me dieron un capítulo de artista ahí en el catálogo, en el inicio. Y una consecuencia de esta exposición fue este trabajo que nosotros llamamos de Latinitudes, que es latitudes con latino, que era también un poco de crear como una secuencia de edificios en ciudades de Latinoamérica. En este momento cambia un poco el concepto porque la exposición de Niemeyer, todas las fotos eran horizontales. En este hicimos una impresión también como la de Mayo Bucher en una chapa de aluminio y unas molduras. Eso hicimos unas molduras manuales ahí para crear este panorámica más homogéneo y ahí tener una cosa de instalación más fuerte que de Niemeyer. Y mira que esta parte aquí es la otra de Ciudad Abierta. Mira que era la que tenía menos. Y por eso la sacamos y ahí hicimos otra vez para el museo de una manera distinta, ¿no? O sea que todos los proyectos van cambiando. O sea, esto era un L, esta era como la Bienal de Buenos Aires, un U. O sea, esto hicimos, esta fue en Montevideo, esta fue en Suiza, esta fue la Bienal de Arte de Mercosur, en Porto Alegre. O sea, era una exposición que tenía... era una bienal, entonces tenía al lado otros artistas. Y esa fue la más chica que hicimos en Manaus. Y ahí sí, proyectamos una valija para llevar 23 kilos de fotos para la exposición. Y hicimos 3 ciudades. Bueno, llegamos a la exposición de Río, que esta que parte está acá. Fue en el Museo de la Casa Brasileña. Quizá lo que Michelle hizo, que fue una cosa muy simple, su trabajo muy... Entonces nosotros percibimos que hay un jardín en la parte de atrás del museo. Mucha gente iba al jardín y no había nada. Entonces cerramos la puerta y hicimos la gente visitar la exposición para ir al jardín. O sea, el concepto era mucho más. Entonces, ¿cómo pensar? O sea, cada pared del museo ahí con distintas estrategias, ¿no? O sea, cuando tú entrabas, la puerta estaba cerrada, sino las laterales. Lo cerramos así con el texto institucional estaba para acá, el otro lado el texto de Michelle. Y de un lado tenía montaña, playa, o sea, una cosa muy obvia. Pero y ahí entrábamos y tenía la escala más privada, donde había unas casas, y era una escala más urbana, donde tenía el parque del Flamengo. Y acá todo lo que conectaban, o sea, los edificios, o sea, era el parque, una escala, por ejemplo, la casa de Niemeyer. O sea, aquí no se ve muy bien, siempre haciendo conexiones entre las fotos. Y como la montaña, mire que la línea del horizonte pasa, o sea, cosas muy sutiles que no son ejercicio ese de... Igual se ve una foto sola o cómo se crean relaciones, o como la tapa del libro es la naturaleza, la contratapa es la arquitectura. Cómo crear estos panoramas dentro de otros panoramas de cómo intentamos hacer acá. O sea, la parte de esta que tenía la ciudad son las fotos más urbanas para tener conexión con la ciudad que estaba en la pared de atrás. O sea, se entra en la escala de edificios, o sea, se va construyendo espacios dentro de los espacios.
hasta el artículo en el periódico lo hicieron cuadrado. O sea, cómo crear relaciones, mira que esta línea se parece, son muy sutiles, o sea. Y una cosa interesante de este trabajo son que las fotos originales son en color y son rectangulares. O sea, esa foto aquí me gusta mucho porque imagina que la foto original tenía este tamaño, mira, acá el medio está muy claro, pero cuando sacamos esta parte es como cortar una pierna y ella se mantiene una estabilidad, es una cosa muy difícil de lograr, ¿no? Es como... pero ella sigue ahí bien. Esta igual, mira que acá sería... Pero esta es más normal, igual el centro estaba ahí, o sea... Por eso es una especie de repetición, pero el cómo es como refotografiar mi propia fotografía, ¿no? Bueno, en un momento yo cambié de galería en São Paulo y me invitaron para hacer una exposición ahí. Como los museos empezaron a coleccionar mi trabajo, nosotros hicimos la pregunta al revés. O sea, vamos a hacer una exposición que se llama Colección de Museos. O sea, entonces pensamos en 3 estrategias. Una de pensar un tamaño que sea lo más clásico posible, donde todos los museos hablaban uno con otro. Otra, el gran formato, que así podría tener relaciones entre ellos, o lo veía solo. Y esto, hay un museo parque en São Paulo que se llama Inhotim, no sé si se conoce. Entonces hicimos una instalación sobre el propio museo, cada uno de los pavillones. Bueno, y así era. Las grandes, las pequeñas. Si era una sala, esa era otra sala de la galería. Bueno, en 2017 me invitaron a hacer una exposición en mi propia ciudad por el Docomomo. Entonces fue la primera vez que pusimos las series juntas, ¿no? Entonces, mira, allí tiene 2 latitudes, tiene 3 fotos de Río, tiene acá la de MoMA, una otra foto que habla con esto, de Brasilia también, la de Pittsburgh. Entonces, en la entrada del museo hicimos una serie que se llama Brutiful, el brutalismo beautiful, sobre la ciudad. O sea, elegimos un par de edificios y tenía las fotos. Y la mayoría de ellas tenía también una foto de drone para como una ubicación. Esta era cerca del aeropuerto, no podía ser, no se podía subir. Pero igual. Entonces, o sea, y ahí empezamos a pensar los libros como parte de cómo las publicaciones también hacían relaciones con los proyectos, las exposiciones. Bueno, este fue un proyecto que hicimos en China para la Bienal de Shenzhen. Y en realidad íbamos a hacer una otra exposición, pero estábamos haciendo un libro muy bonito de Burle Marx, que la idea era muy simple, porque en realidad la proporción de la foto de dron es 3:4 y la de la cámara 2:3. Entonces imagina que en el libro llegamos a un punto que, o sea, la foto del dron era la vertical y la 3:4 se junta en una 2:3. Y la mitad otra 2:3. O sea, creamos una modulación y ahí construimos un otro paisaje, porque también hay fotos así, de murales, o sea, y vamos construyendo o sea, así, y ahí creamos este paisaje sobre la obra de Burle Marx.
Y también había un video ahí, una proyección ahí de la otra pared. Pero igual, en ese momento, el año pasado, pero se extendió, está ahí hasta ahora. Había una exposición en São Paulo, también en el MUB, y me invitaron para participar. Lo recreamos, este trabajo para el MUB, pero en otra, hicimos con una impresión en una tela para hacer una relación con el trabajo de Burle Marx de los tejidos ahí, ¿no? Y también hicimos, ellos recrearon el proyecto que iba a ser en el MUBI temporariamente para la exposición. Tenía una foto antes y otras después, y se presentó en la Feria de Arte para conseguir plata para el museo. O sea, también a veces las series se juntan, o sea, a un punto esta también hace parte de la serie de los museos, que era un cuarto, una cuarta cosa, que son estas colaboraciones con los museos. Y o sea, el trabajo tiene una vida dinámica que... Bueno, ese es el proyecto de este año en este estudio. Recibí un telefonema de Lars que iba a Brasil, estaba todo contento, vamos a cenar, él iba a quedar en mi casa, o sea. Entonces yo pensé, entonces vamos a hacer una exposición tuya ahí. Entonces hicimos la exposición libro como manifiesto. Y también la estrategia era muy simple, o sea, hicimos la exposición en 2 días, o sea, inventamos este soporte, o sea, estas fotos ya estaban ahí, que era un ensayo del libro que hice con él, que es este. Los títulos de los libros de él son muy interesantes, entonces jugamos con un amigo también diseñador gráfico para poner estos como carteles para marcar. Hicimos esto del libro flotante, y estos que eran las cortinas de los tallos, ¿no? Y lo cortamos y hacemos como un bolso ahí. En cada pared tenía un juego que hicimos ahí muy rápido para esta exposición, que sigue ahí, el proyecto de este año. Bien, o sea, este es lo que aparece un poco el trabajo de Michele, el libro de reencuadrado, y ese es donde tengo mi trabajo publicado, y algunos de los libros de Burle Marx, Latinoamérica, Paraná. Esa es la exposición con Mayo, el catálogo de MoMA, el de fútbol, algunos otros de la Niemeyer, o sea, del 10+10, el libro de Méndez, de Inhotim, São Paulo, o sea. Bien, creo que es esto. Bueno, yo no sé, más que preguntar nada, yo, bueno, agradecerte a ti que hayas venido, seguimos tu trabajo de hace mucho tiempo, el Grupo de Barcelona, y bueno, y agradecer a Gerona, a todas las instituciones implicadas para que hayas podido venir, porque me parece que es, bueno, un gran lujo que estés aquí. Me parece que, bueno, es uno de los mejores fotógrafos a nivel mundial, y además es muy bonito ver todas las dimensiones del trabajo, ¿no? Porque ya no es solo la fotografía en sí, sino todo lo que desarrollas ahora a nivel expositivo, ¿no? A nivel editorial. Y yo también, bueno, quería felicitarte por la página web, ¿no? Porque la página web es también un fondo fenomenal de fotografía, de arquitectura contemporánea y de arquitectura, dijésemos, de la modernidad. Yo, en este sentido, te hemos seguido muchísimo en la página web, y yo quiero comentar también que en este sentido, bueno, yo creo que eres uno de los mayores conocedores, ¿no? Porque yo
que desde el grupo, desde aquí Barcelona, bueno, que colaboramos también con María Pía en Gerona, ¿no? Todo el tema este de seguimiento de esta arquitectura, ¿no? Pues dices, ¿no? Tu página web es un fondo de, digamos, que hemos encontrado localizaciones de cosas que, ¿no? Que después de tesis doctorales y tal y cual, ¿no? Y solo hay en tu web, dijésemos que ya te haremos algunas consultas concretas alrededor de eso, ¿no? Pero que todo ese trabajo de refotografiar la modernidad, ¿no? Pues me parece que es fundamental. Y en este sentido sí te quería yo preguntar si respecto a ese trabajo, ¿no? Si tú eres, dijésemos, salir a abordar algo que ya está fotografiado y tú ir, ¿no? Ahora de nuevo, ¿tienes en cuenta las fotografías que se han hecho de eso antes? ¿O qué papel juega el bagaje, dijésemos, el imaginario que haya de ese edificio respecto a tú, la fotografía que haces de nuevo? Bien, no, lo veo que esto también es un trabajo colectivo, ¿no? Porque gente como ustedes que están fascinados, que siempre me reciben los lugares, es como mi anteojos para todo esto, me llevan los lugares, o sea, es una mirada personal, pero hay mucha gente como ustedes que me facilitan todo, es como una red, ¿no? En todos lugares, o sea, unas veces más intensos, otros más se distribuyen. Acá también estoy muy contenta de tener acá los amigos de Caracas que también en realidad son mis anteojos de los lugares, porque yo nunca fui un estudioso, o sea, todo lo que hago es un poco de corazón ahí, ¿no? Que igual tengo mis propios criterios, pero no es la academia mi criterio. Siempre fui muy mediano académico, o sea, nunca me he envolvido en esto. No lo sé, hacer charlas, esto, no. O sea, pero igual el aporte que la academia me ha dado para mí es muy importante, sobre todo en estos trabajos personales, porque igual son los más difíciles, porque ahí se maneja con muchos temas, ¿no? O sea, desde de la familia que quizá no trata bien el archivo del propio arquitecto, o muchas instituciones que no tienen soporte para manejarlos, o sea, no existen canales donde se busca esta información organizada o sea, lo veo que hay mucha gente intentando hacer algo a nivel puntual, pero todavía no, sobre todo en Latinoamérica, porque creo que hay lugares que, imagino que el archivo de Le Corbusier está mucho más organizado y también tiene 3.000 libros, ¿no? Pero igual para mí es mucho más interesante hacer algo que no soy el primero, pero quizá ahora ya tengo un volumen de cosas que, o sea, estos proyectos es como son capítulos, son oportunidades y ahí se avanza una casa. Y ahí creo que esto se va haciendo de una manera muy orgánica, pero quizá un día voy a tener un fondo ahí para poder dedicar más tiempo a esto y no tener que hacerlo por mi cuenta. O sea, que hay un esfuerzo ahí también que llega a un punto que también estoy cansado, porque al final es un demasiado esfuerzo y es como las cuentas no cierran, ¿no? Bien. Una cosa, cuando tienes que hacer una exposición, siempre, es decir, ¿usas la misma norma siempre o vas cambiando? Es decir, por ejemplo, tú tienes en tu cabeza que esa fotografía que has tirado tiene que ir en este formato y de aquí no sales, o dependiendo del espacio donde tienes que exponer, puede que este formato de fotografía varíe o la composición varíe.
tenías primero el espacio o ya vienes muy claro con que las fotografías tienen que tener la dimensión que tú has pensado? No, creo que hay dos cosas, ¿no? Es cuando pensamos una serie, por ejemplo, ahí sí ya definimos un tamaño, ¿no? Para la serie. A mí no me gusta, hay fotógrafos que hacen como pequeño, medio y grande. Yo pienso que quizá hay un proceso, por ejemplo, a veces el proceso puede cambiar porque no resultó bien. Quizá esta de Bullet Max, la foto crecieron 50% y cambió el material, pero esto sí se puede cambiar porque también es un proceso, ¿no? Que igual la otra que se cambió el formato porque también no tenía... O sea, creo que hay una dinámica, pero después que empiezo a vender alguna foto, ahí sí tengo un compromiso de hacer una serie de 5. No voy a hacer 5, 50 por 50 y otras 5, 1 metro por 1 metro. ¿Okay? Esto para mí es así que lo veo. Porque es como, si se sigue para el mundo del arte, hay como un compromiso para que la foto valga alguna cosa, hay que tener un tiraje bajo, ¿no? Porque si no hace sentido. O sea, y también un control muy grande de este tiraje, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo veo así, pero igual hay muchas variables para pensar en un proyecto, lo que sea, exposición de tamaño, ¿no? Sí. Quiero también felicitarte, porque realmente el material que has enseñado es buenísimo, y yo creo que también para los estudiantes, ¿no? Que vean un poco, bueno, que vean un poco, no sé si funciona ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, que vean cómo desde la fotografía, ¿no? Y también desde la arquitectura se pueden terminar creando proyectos complejos que también son arquitectónicos, ¿no? Y me ha gustado mucho esta forma que has tenido primero de enseñar tus fotografías, pero también ver cómo estas fotografías se instalan en un lugar y cambian, ¿no? Cambian por el hecho de estar organizadas de una determinada manera y porque quieren explicar una historia, ¿no? No solamente la de la fotografía en sí, sino la de esta suma de fotografías. Entonces yo creo que esto es muy bonito, esta forma que tenéis de trabajar también con Michelle, ¿no? Que te has referido todo el rato en la exposición, ¿no? De cómo esta colaboración tan intensa entre las fotos que tú haces y después cómo estas fotos se tratan, se colocan en el espacio, modifican el espacio, ¿no? También, y enseñan al espectador a entenderlas, por el hecho mismo de colocarlas en un orden concreto. Claro, hay muchas veces, ¿no? Que en exposiciones de fotografía los fotógrafos hacen las fotografías y luego viene un diseñador y más o menos las organiza en el espacio, ¿no? Yo creo que en vuestro caso esto está, ¿no? Como intrínseco en el mismo proyecto y también incluso, bueno, hoy no nos has enseñado los catálogos que enseñaste ayer, ¿no? De estas fotos que se despliegan, ¿no? Pero, o sea, poder tener este abanico, ¿no? Desde ir a hacer la fotografía hasta proyectar el espacio donde va a estar expuesta y hasta hacer el catálogo todo en una misma, ¿no? En un mismo proyecto, esto es muy interesante, Y, bueno, te felicito porque realmente las publicaciones son fantásticas. Gracias. Bueno. Bueno, Leonardo, ¿se oye? ¿Sí? Felicitarte porque, bueno, ayer estuve escuchando tu charla y hoy otra vez me sigue sorprendiendo continuamente y el trabajo no se acaba ahí. Efectivamente, tú tienes esta vocación potente de transmitir a través de imágenes y no solo a través de la imagen y la elaboración de la fotografía en sí, sino después de cómo la montas. O sea, es un trabajo de concatenar hipótesis de construcción visual. Y bueno, entonces ya desbordas el tema de la fotografía y ya estamos hablando de una suma de artes visuales. Ya decías que
que todo era muy natural. Tomaba un poco del pelo porque decía, sí, es que me sale natural, ¿no? Claro, entonces para hacer como un ejercicio pedagógico, aprovechando que hay alumnos, a mí me gustaría que aclararas un poco. Allí te dijiste que había 5 cosas que hacías, que a lo mejor haces muchas más, pero si das unas pistas para un poco ahondar en un camino hacia educar la mirada, pues estaría muy bien. Gracias. Ok. Bien. Te voy. No sé si encuentro algo aquí. Que hace 5 años yo hacía una charla que mostraba 5 fotos que definían mi trabajo. O sea, una cosa era el tema de las diagonales, de llegar en el punto perfecto. Otro era como estos ejes que muchas veces como decía el interior, exterior, o sea, hacía como muchas veces parecía 2 fotos, como está en la mitad dentro, mitad afuera. Una cuestión también de la proporción de proporcionar y desproporcionar, como tiene una foto de la Alvorada que tiene, el edificio está como 5% de la foto y tiene el cielo grande, o sea, como una forma de quebrar un paradigma, ¿no? que nos enseñan la regla de los 2/3, ¿no? O sea, esto es como esta foto empieza con esa que era se rompe todos los paradigmas, o sea, y también poner la arquitectura en su lugar, o sea, el contexto y la arquitectura no es nada, ¿no? ¿Qué otra era? Acá, a internet. Vamos ver si encontro. No sé cómo usar esto. Ok. Bueno, les voy a enseñar cómo usa la página y ahí ustedes pueden usar ahí como quieran. Oh, mira, acá estamos ya. O sea, te voy a mostrar estas fotos, ¿no? Quería decir. Mira acá. Mira, esta es la foto. O sea, que la arquitectura es una parte que no se aparece. Y ahí el cielo como... O sea, poner la arquitectura en su lugar sería el primero. ¿Cuál era el otro? Esta foto, mira, tiene como son 2 fotos, como la parte de afuera y la parte de adentro. Vamos a ver, ¿cuál era otra?
Como, por ejemplo, esta foto, mira que todos los puntos de acá se encajan ahí. O sea, y la página tiene una cosa que, claro que muchas veces sale una, pero estas son como el control total de... Sí. ¿Qué más? ¿Cuál era el otro? Así, ya no hablo así tan... Es mostrar ese como estar desnudo, ¿no? Bueno, pero me estás diciendo los ingredientes, no cómo es el proceso de... No, pero es natural eso. Es que, mira, esta foto también. O sea, siempre crea tensiones. Mira que esto sí. O sea, es muy importante de estructurar la foto para que... y a veces hay... La otra cosa es como la casualidad, o sea, encontrar cosas como, mira, no... Entonces son cosas que se ve ahí que no buscan. Es muy raro encontrar cosas que como... ¿Qué más? Había otra cosa. Bien, creo que es esto. En la página tú puedes hacer todos filtros, ¿no? O sea, tú puedes entrar como se filtra São Paulo, te va a ver todo lo que hay en São Paulo. Y ahí se va. O sea, igual se puede filtrar Méndez da Rocha, o sea, todo lo que se clica, eso que decía Claudia. O sea, y ahí va. Ahí hay o sea, igual hay las fechas sí, se puede ver por los nombres de los arquitectos, se puede ver por el lugar, por los países, la tipología, la fecha y la búsqueda libre. Igual también las publicaciones, se puede hacer filtros por autor, por las publicaciones, del lugar, se puede filtrar. O sea, se puede filtrar por que publiqué en octubre del 2015. O sea, hay una cosa aquí también interesante porque esto lo voy a enseñar mira, que nosotros en el camino hablamos de eso, que hay una estructura de las fotos del número. O sea, acá cuando se entra, o sea, las fotos, el 054, el cliente 54 que yo tenía, que era CISA, y este fue el primer proyecto que yo fotografié. Entonces esa foto lo hice en 2005, diciembre, día 15, esta es la foto 6. O sea, después se vuelve, esta es una foto de 2008, mayo, día 7. Igual, cuando se va a la... O sea, si toma el código acá, se va en las publicaciones y ahí consigo mirar dónde el proyecto está publicado. Ya no tengo más esta estructura, es que... Pero ya antes lo hacía como, imagina... Antes hacía también un video de la publicación, no sé. Y hacía también esto, con todas las informaciones, el número, otro.
es esto. No sé si te respondí, pero... Una pregunta. Bueno, a mí me fascina o me alucina incluso la calidad técnica de las imágenes. Siempre me ha preocupado el papel de la cámara. Es decir, tú tienes una cámara y puedes hacer algunas fotos, pero no puedes hacer todas las fotos. La foto, en cierta manera, está mediatizada por el equipo que tú tengas, ¿no? Por tanto, me gustaría también preguntarte, aunque quizás sea un poco indiscreto, sobre tu equipo. Lo que uso. Sí, sobre qué equipo usas, sobre la importancia que le das al equipo, a la lente, o sobre cómo incluso sobre cómo condiciona tu fotografía este equipo. No, yo uso las lentes Steven Shifts de Canon, y la Canon la última que si los Canon lanza una nueva, compro la nueva. No, es que la última que compré, pero no sigo, es que la última que compré fue en 2015, no sé, 5D, R. Mierda, no lo sé, podemos mirar. Pero no sé si salió otra, pero si salió, compro la otra para actualizarme. Y los lentes, sí, a veces cae, quebra, pero igual es siempre. Uso casi 90% la 24. Casi. Y otra cosa también, si es abrir todo. Nunca cambio diafragma. Siempre uso 11. O sea, mi fotografía todavía más simple. O sea, no hay el factor. No, mira, es que los teóricos dicen si el diafragma está más cerrado, tiene más profundidad. Pero en verdad, el diafragma medio, tú tienes la calidad máxima del lente. Simple es así. ¿Y el ISO no te importa? ISO siempre es lo mismo. Siempre 160, no sé por qué. Esa es una cosa que puede ser 100. O sea, lo que cambio es la velocidad. Los lentes estos no hay como usar automático, o sea, también nunca uso la fotometría cierta. Siempre un poco abajo, un poco así. Uso como referencia, pero nunca uso la bien. Siempre un poco abajo. Sí. O sea, una fotografía de archivo RAW y todo, y después... Sí, no, el archivo es el máximo. Simple, ¿no? Nunca cambio la velocidad. Sí. Sí. Nunca corto. Todas las cuadradas sí, pero... Sí, esto fue un gran problema porque cuando hicimos la página web, la página no está proyectada para 1 milímetro afuera del 2:3. Igual el diseño de la página también es muy simple. Mira que son cuadrados. Mira, la página es muy simple. Tú tienes, mira, acá. 2:3 para girar el cuadrado la información horizontal. 2:3 la información vertical. 4 cuadrados, una foto de destaque. O 2 panorámicas así. O así. Pero siempre cambia, porque si ahí se va acá. Mira, se clica acá. O sea, siempre... Ahí también hay como poner en la página los rankings.
O sea, cuando se va para abajo, la basura empieza a aparecer, ¿no? O sea, la basura está más abajo. Sí. O sea, hay como 5 estrellas, 4 estrellas, y ahí, y por la fecha, ¿no? O sea, las más nuevas, y ahí va bajando. ¿Y vas montando tú la página web? Sí, yo siempre hago el final. Alex pone, también hay Gustavo que me ayuda, pero yo me gusta ver el final como... ¿Algo más? Sacar la última pieza. Me sorprendió el uso de las palabras, el juego de palabras. ¿Es algo exclusivo para el nombre de la exposición o es algo habitual en tu trabajo? Que la fotografía te inspira este juego con las palabras. No, creo que es una cosa que me gusta jugar con las palabras, eso sí. Michelle también, entonces es como una pelea y ya está. Porque todo aquello le dice a mí no me gusta y él le dice también no me gusta. Entonces, para llegar a un punto en común, ahí es que como un trabajo de... para que los dos están de acuerdo, es como... Tal vez es más fácil, tal vez es más difícil. Pero esa es una cosa buena que tú decías, porque en los últimos años yo he pensado sí que quizá esto hay que hacer algo así, como parte, ¿no? O sea, ahora como no tengo las series todavía de todo, o sea, un proceso que estoy haciendo en mi tiempo libre de armar estas series. Tengo una lista de pensar que ahora estoy preparando una exposición de medio de carrera, no sé cuándo va a ser porque hay que tener mucho trabajo para organizar todo esto, incluso los primeros 5 años que hay película y de todo, entonces como, pero por ejemplo yo hice un trabajo que fue mi tesis, yo hice la tesis de artes visuales antes de arquitectura, porque era como iba estudiando fotografía en la universidad junto con mi maestro, ¿no? Que, o sea, no tenía muchas cosas para hacer, entonces nosotros íbamos inventando cosas y quizá un año hice una tesis que antes de la arquitectura en la Facultad de Artes, que se llamaba Cromo, Foto, Grafo, Polis, que era la relación de luz y color en la ciudad, ¿no? Que como el grafo era como pensar eso, una manera de pensar esto. Hay un trabajo que esto sí sale totalmente, que fue un proyecto que hice, que yo fotografiaba el impacto de la gota de la leche, o sea, hacía unas cosas así. Hice entre el departamento de ingeniería mecánica con artes, y yo era de arquitectura, entonces, porque ellos compraron un equipamiento de fotografía bueno y pidió a mi maestro que los enseñara a usar, y ahí me encanté, lo vi una foto así, me encanté, vamos a armar un proyecto de pesquisa y trabajé un año en esto. Pero igual, nosotros usamos las películas eran caras, que eran de 1.600, 3.200 ASA. Generalmente la gente usa luz estroboscópica para hacer este tipo de fotos, que son fenómenos muy rápidos. Yo quise hacer con luz, no estroboscópica, pero luz directa, ¿no? Entonces era una locura, porque era tan caliente poner mucha luz allí. Y la leche empezaba y también lo sacaba como un rollo en 30 segundos. Y ahí
hice un por mes. O sea, el proyecto de 12 segundos. O sea, creo que esto sí es un tema que tengo que pensar más, de definir los nombres mejor. Pero es una cosa que me gusta. Pues nada, lo cerramos así. Yo quería, antes no lo he dicho, agradecer y explicar que hay muchas entidades que han colaborado para que él pudiera estar aquí. El COAC, ¿no?, se ha implicado muchísimo para la impresión de la exposición y para invitarlo. El departamento, aquí está María Merced, la escuela, la Oficina de Relaciones Exteriores, el Patronat, todas entidades que han colaborado para que se pudiera hacer la exposición, para que pudiera venir. En el fondo el taller de arquitectura casi lo hemos hecho, el taller de fotografía, ¿no? Yo creo que si después le quieren preguntar algo, creo que ya se ha hecho tarde. Y nada, es alucinante ver cómo puede ser muy fácil, ¿no? Él siempre tiene esta cosa, todo parece fácil. Cuando hace fotografía va, llega, mira, clic y se va, ¿no? Y le sale. Y es verdad. Entonces es una mirada entrenada que obviamente no es porque, no dice mentira, es decir, lo que hemos estado con él lo hemos podido ver, ¿no? Que es como una cosa muy intuitiva de entender el espacio, captarlo y entonces capturar. No es una pose, ayer fue muy divertido también, porque todo el mundo le preguntaba y siempre la palabra que saliera, muy natural, es todo muy natural. Entonces creo que es una manera de mirar, una mirada entrenada y nada, eso es un poco el legado. Yo creo que haya sido útil y muchísimas gracias por venir otra vez. También a José María, a María Merced, ya que está aquí, y a todos por estar aquí. Muchas gracias.